Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Feilong Locuendo, Isaac Núñez, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. ¿Está mal que el diablo haga tonterías en una mazmorra? Capítulo 5. La Salomé. ¿Te importaría contarme algo sobre lo de ayer ahora?, dijo Lucifer mientras se apoyaba contra la encimera de la cocina y miraba a Mase, con su mano derecha sosteniendo una taza de café fresco. Mase lo miró mientras bebía un sorbo de su café y simplemente se encogió de hombros. Fue interesante, supongo, o al menos la mayor parte. Fuimos a The Dungeon, masacramos a algunos monstruos, tuvimos una cena bastante agradable y luego le di una paliza a un chucho engreído que arruinó el ambiente. Luego volví aquí y me acosté y ahora aquí estamos. ¿Y Bel está bien, verdad?, preguntó Lucifer mientras se inclinaba hacia adelante y miraba a Mase con seriedad. Solo dijiste que salió bien de la mazmorra, que volvió corriendo antes que tú y que necesitaba un tiempo a solas. ¿Te importaría explicarme un poco más ahora que te has calmado un poco? Mase dejó escapar un suspiro cansado y luego comenzó a contar los eventos del día anterior con mayor detalle. Cuando regresó al Salomé la noche anterior, estaba de mal humor porque la rubia pálida intervino y terminó su pelea con el hombre lobo de cabello blanco, por lo que no había estado de mucho humor para hablar cuando Lucifer se le acercó a su regreso. Todo lo que realmente le había dicho fue que Bel estaba bien y que estaba un poco molesto por alguna burla que un hombre lobo imbécil le había lanzado y que probablemente estaría bien una vez que se calmara. Mencionó que Bel había corrido a casa antes que ella, por lo que Lucifer asumió que se había perdido su regreso ya que tenía que concentrarse más en administrar el club de lo habitual sin Mase allí para dividir el trabajo. Después de que Mase le había dado a Lucifer su breve informe, se había ido a la cama de mal humor y dejó que Lucifer continuara solo con el Salomé. Sintiéndose menos entusiasta de lo habitual después de su discusión con Mase, Lucifer se había entregado él mismo poco tiempo después, dejando el cierre del club a varios de sus empleados más responsables. Entonces le dije al Payún quién era y volví. Ya sabes todo después de eso. Mase terminó y tomó otro sorbo de su café. En general, no fue un mal día, pero el final me cabreó. Quiero decir, el bastardo rubio tuvo que intervenir cuando las cosas estaban a punto de ponerse buenas. Odio que me den una paliza así justo cuando me estaba metiendo en esto. Me sorprende un poco que no hayas seguido así, normalmente te encanta cuando más gente se suma, dijo Lucifer mientras dejaba su taza vacía. ¿Quiénes eran? Creo que mencionaste que se suponía que eran importantes, pero no el nombre real de su familia. Estoy bastante segura de que la camarera dijo que se trataba de la familia Loki. Mase terminó lo que quedaba de su bebida y dejó la taza. Creo que ya había oído ese nombre antes. Se supone que son algunos de los mejores aventureros de la ciudad, ¿verdad? Tienen algunas chicas guapas con las que a los clientes les gusta fantasear cuando están aquí, ¿verdad? Después de escuchar a Mase dar el nombre de la familia, Lucifer dejó escapar un gemido y se dio una palmada en la cara, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Sí, lo son. También son la familia con la chica de la que Bel está enamorado actualmente, la que lo salvó del Minotauro, dijo Lucifer mientras dejaba escapar un suspiro cansado. Así que no solo has comenzado una pelea con una de las familias más fuertes de la ciudad, sino que también podrías haber saboteado las posibilidades de Bel con la chica antes de que pudiera hacer algo. Brillante, realmente brillante. Sinceramente, dudo que la mayoría de ellos me culpen por golpear un poco al perro, dado que arruinó el estado de ánimo de todo el maldito pack, incluidos ellos. Mase se encogió de hombros con indiferencia ante la idea de potencialmente pelear con una de las familias más fuertes de la ciudad. Incluso podrían haberlo callado ellos mismos si no lo hubiera llamado primero. Sea como sea, por favor evita buscar más peleas con otras familias en el futuro, dijo Lucifer. Sé que ahora podemos ser parte de todo este asunto de las familias, pero aún así preferiría evitar todos los pequeños juegos y rivalidades que ocurren entre los diferentes grupos. Ya tuve suficiente de politiquería y rivalidades en el infierno, muchas gracias. Con esas palabras, Lucifer salió de la cocina y comenzó a dirigirse hacia las escaleras, queriendo ver cómo estaba Bel después de los eventos del día anterior. Apenas había subido los primeros escalones cuando escuchó un golpe detrás de él, que provenía de la entrada del club. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la entrada, sintiendo curiosidad por saber quién podría ser a esa hora temprana.
Estaba casi en la entrada cuando vio una mano pálida agarrar el arco y Bell cojeando apareció a la vista. El chico estaba claramente herido, su ropa lucía numerosos desgarros y se veía sangre alrededor de ellos. Se apoyaba en la pared mientras se movía, aparentemente necesitando apoyo adicional para mantenerse de pie. Su rostro lucía algunos moretones oscuros y parte de su cabello estaba teñido de rojo oscuro por un corte en la parte superior de su frente. La expresión de Bell era una extraña mezcla de mueca de dolor y determinación mientras continuaba su camino hacia el Salomé a pesar de su dolor. Cuando dobló por completo la esquina y vio a Lucifer parado allí, su expresión cambió a una de claro alivio, incluso cuando la de Lucifer cambió a conmoción y alarma. Señor Lucifer, jadeó Bell, y su voz mostraba su agotamiento tan claramente como su apariencia. Quiero volverme más fuerte. Con esas palabras, las fuerzas de Bell parecieron fallarle y se desplomó hacia adelante y habría caído al suelo si Lucifer no se hubiera apresurado cuando vio a Bell inclinarse hacia adelante. Mase. Gritó Lucifer hacia la cocina mientras sostenía al joven en sus brazos y examinaba sus heridas. Mase estuvo a su lado casi al instante, su grito la hizo correr a toda velocidad con sus dos cuchillos curvos en sus manos. Vio a Bell en los brazos de Lucifer e inmediatamente entendió lo que su señor quería que hiciera. Sin decir nada, Mase corrió hacia la barra y saltó sobre el mostrador. Se agachó detrás de él por un segundo y volvió a subir sosteniendo una pequeña bolsa de cuero. Saltó sobre la barra y comenzó a abrirse camino hacia los dos hombres mientras sacaba una poción curativa de la bolsa, suministros médicos de emergencia en caso de que una pelea en el club fuera demasiado lejos. Rápidamente examinó el cuerpo inconsciente de Bell en busca de huesos rotos y cuando no encontró ninguno, vertió la poción sobre sus diversas heridas y observó cómo la magia en el brebaje las cerraba. Lucifer y Mase observaron cómo se cerraba la última herida antes de que Lucifer levantara suavemente a Bell en sus brazos y comenzara a caminar hacia las escaleras, teniendo cuidado de no despertar a Bell con sus movimientos. Mase los siguió en silencio mientras subían las escaleras y abrieron la puerta de la habitación de Bell cuando llegaron. Mansión Crepúsculo. Sentado detrás de su escritorio, Finn de Himne juntó las manos bajo su barbilla mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche anterior. No estaba solo en sus reflexiones, ya que la habitación estaba ocupada por sus dos compañeros más antiguos junto con su diosa, todos ellos con expresiones pensativas en sus rostros. Entonces, ¿alguien tiene algo interesante que decir? ¿O nos quedaremos todos aquí de pie, serios? Preguntó Loki, rompiendo finalmente el silencio que había invadido la sala desde que se habían reunido hacía varios minutos. Los tres altos ejecutivos de la familia sintieron que sus labios se contraían ante la pregunta de Loki y decidieron comenzar apropiadamente su reunión. Solo estaba pensando en cómo abordar adecuadamente el tema del elefante en la habitación, dijo Finn mientras soltaba las manos y se reclinaba en su silla. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien desafió abiertamente a un miembro de nuestra familia de esa manera, y mucho menos ganó dicha pelea. Será mejor que no digas eso delante de Bete, dijo Gareth desde su asiento habitual. El muchacho ha estado enfadado toda la mañana, dispuesto a arrancarle la cabeza de un mordisco a cualquiera que susurre algo sobre la pelea. Es irritante, pero no inesperado, dijo Rivería mientras se apoyaba contra la pared. Perder una pelea ya es algo difícil de soportar, pero perder de una manera tan pública, y contra una mujer y una familia de las que ni siquiera habíamos oído hablar hasta anoche. No dudo de que tendremos que soportar su mal carácter durante bastante tiempo antes de que vuelva a la normalidad. Gareth resopló divertido ante las palabras de Rivería. Sí, su habitual cara de pocos amigos en lugar de su cara de pocos amigos extra irritable. Loki se rió entre dientes ante las palabras de Gareth, mientras que Rivería simplemente dejó escapar un suspiro cansado. Muy bien, repasemos lo que hemos aprendido, dijo Finn, llamando la atención sobre sí mismo. Rivera, ¿el gremio pudo decirte algo sobre la familia Lucifer o sus miembros? Lo eran, aunque la información que proporcionaron no es mucha, dijo Rivería mientras se empujaba contra la pared y cruzaba los brazos frente a ella. La familia Lucifer es una nueva familia que llegó a Horario hace aproximadamente 6 meses. Actualmente poseen 2 miembros, una amazona de nivel 5 llamada Masikeen y un humano de nivel 1 llamado Belcranel. Están catalogados como una familia de tipo empresarial y poseen un edificio en el distrito de entretenimiento llamado Salomé. Aparte de eso, el gremio no tenía mucha información sobre ellos, ni siquiera pudieron decirme el alias de la amazona. La última parte del informe de Rivería sorprendió un poco a Finn.
Siempre que un aventurero lograba su primera gran hazaña y dejaba atrás el nivel 1, era costumbre otorgarle a ese aventurero un alias como una forma de informar al mundo que había demostrado que era alguien a quien vigilar. Esta era una tradición observada tanto dentro como fuera de horario, por lo que la idea de que alguien lograra alcanzar el nivel 5 y aún no poseer un alias conocido era increíblemente extraña. Si Finn no hubiera presenciado la fuerza de la Amazona con sus propios ojos, entonces podría haber pensado que la afirmación de que ella era de nivel 5 era una mentira inventada por un charlatán que intentaba parecer más peligroso de lo que era. En cambio, lo que le sorprendió fue que el nivel de la mujer fuera solo 5 cuando había dominado tan claramente su pelea con Bete, uno de los nivel 5 más fuertes de horario. Me temo que no hay mucho que pueda agregar, dijo Gareth mientras se rascaba la barba un poco avergonzado. Le pregunté a algunos de los muchachos y muchachas si sabían algo sobre la familia Lucifer y la mayoría de ellos no tenían nada que decir. Los pocos que sabían algo no tenían mucho que decir útil. La familia dirige un club en el distrito de entretenimiento que ofrece varias distracciones para aquellos que buscan pasar una noche en la ciudad. Dijeron que vieron a la Amazona allí atendiendo el bar antes, pero nunca tuvieron la menor idea de lo poderosa que realmente era. En cuanto a su dios, bueno, parece un hedonista bastante estándar que les dice a todos que se entreguen a sus deseos. Y antes de que preguntes, no compartiré que muchachos compartieron esto conmigo. Esa fue la única condición que pusieron antes de hablar. Las facciones de Rivería cambiaron a una mueca de disgusto cuando Gareth le dirigió sus últimas palabras, claramente descontento con la idea de que algunos miembros de su familia participarán en tales libertinajes descarados. Finn, por otro lado, simplemente asintió mientras asimilaba la información y se volvió hacia la última persona en la habitación que podría tener algo de información para ellos. Sí, no tengo nada, dijo Loki encogiéndose de hombros, lo que hizo que sus 3 hijos parpadearan sorprendidos. El nombre Lucifer no me suena de nada y el hecho de que sea un hedonista no ayuda en absoluto a reducirlo. El nombre suena un poco como algo que podría tener uno de los miembros del panteón de Fae, pero aparte de eso, no tengo nada. Finn asintió mientras asimilaba las palabras de Loki y luego apoyó la cabeza en su puño derecho mientras asimilaba todo lo que los miembros de su familia tenían para compartir, lo que era preocupantemente poco. Ahora Finn no tenía ningún odio real hacia Masiken por su pelea con Beth, ya que las heridas que había sufrido el hombre lobo no habían sido graves y se habían arreglado fácilmente con algunos hechizos de curación. Porque si bien se preocupaba por Bete como miembro de su familia y un camarada con el que había luchado muchas veces, reconocía la realidad de que Bete tenía una tendencia exasperante a hablar con condescendencia a los demás y burlarse de aquellos a los que no reconocía. El hombre lobo había comenzado más de unas pocas peleas a lo largo de los años con su boca y casi siempre las había terminado golpeando a sus oponentes en el suelo, algo por lo que Finn y los otros líderes de la familia se habían visto obligados a disculparse más de una vez en el pasado. La verdad es que no era el hecho de que Masiken hubiera llamado la atención a Bete por su conducta vulgar o lo hubiera golpeado lo que era un problema, sino el hecho de que ella había hecho ambas cosas en un entorno extremadamente público. Por sus décadas de vida como aventurero en horario, Finn comprendió lo importante que era la reputación de una familia y cómo podía afectar la forma en que otras familias elegían interactuar con ellos. Actualmente, la familia Loki probablemente tenía la mejor reputación de todas las familias en horario, excepto quizás la familia Ganesa, debido a sus esfuerzos por poner fin a la era oscura de horario y su incesante impulso por adentrarse más en The Dungeon. Esta reputación, junto con la fuerza de sus aventureros, impidió que las otras familias buscaran obstruirlos o desafiarlos y había permitido que su familia floreciera durante varios años, en gran parte libre de la mezquina competencia que existía entre las familias de menor rango. El único rival real de la familia Loki en horario, la familia Freya, generalmente también se mantenía al margen y los dos grupos se evitaban entre sí en The Dungeon. Sin embargo, este status quo había sido amenazado por las acciones de Masike en la noche anterior. Finn no dudaba de que ya se había corrido la voz por toda la ciudad de que uno de los principales ejecutivos de la familia Loki había sido derrotado en una pelea 1 a 1 por una mujer completamente desconocida de una familia desconocida. Si su familia se quedaba sentada y no hacía nada después de un desaire tan claro, entonces era natural que las otras familias se preguntaran por qué era así. En el mejor de los casos, podrían asumir que no estaban dispuestos a perder el tiempo en un insulto menor y, en el peor, podría llevar a algunos a asumir que la familia Loki podría no ser tan fuerte como les hacían creer a los demás.
Lo primero podría generar muchos problemas para sus miembros, ya que la gente podría comenzar a creer que pueden desafiarlos sin temor a que toda la familia se oponga al insulto. Lo segundo podría ver a las familias inferiores desafiando directamente a la familia Loki para tratar de tomar su lugar duramente ganado como una de las dos familias principales de la ciudad. En el peor de los casos, estos eventos podrían llevar a la familia Freya a preguntarse si realmente necesitaban compartir el primer lugar con la familia Loki y decidir desafiarlos a un juego de guerra. Con tantos aventureros de nivel 6 como ellos y las ciudades solo de nivel 7, existía una gran posibilidad de que perdieran un juego de guerra con la familia Freya y fueran expulsados del pedestal que ahora disfrutaban, dejándolos siendo considerados una familia de menor rango o posiblemente siendo expulsados de la ciudad por completo. Si bien Finn consideró que esto era poco probable, todavía era una posibilidad, ya que no dudaba de que a los aduladores que componían la mayoría de la familia Freya les encantaría la idea de ver a su diosa coronada como la reina indiscutible de Horario, sin Loki con quien competir por el puesto. Todo esto era la razón por la que no podía simplemente ignorar la pelea y continuar con sus preparativos para su próxima expedición, ya que dejar el asunto en paz podría llevar a que cualquiera de estas posibilidades se volviera realidad. Sin embargo, resolver el asunto de la familia Lucifer no fue tan simple como declarar un juego de guerra o exigirles reparaciones debido al simple asunto de dónde estaba ubicada la familia. Ambos dijeron que la familia Lucifer estaba basada en el distrito de entretenimiento, ¿correcto?, preguntó Finn mientras comenzaba a sentir dolor en el pulgar. ¿Tenemos alguna idea de cómo es su relación con Lady Ishtar? Honestamente, estoy sorprendido de que ella haya dejado que otra familia se estableciera en su territorio. El principal problema con intentar hacer un movimiento contra la familia Lucifer era su relación desconocida con la familia Ishtar. Porque si bien Finn estaba seguro de que su familia podía manejar cualquier cosa que la familia Lucifer pudiera lanzarles, la balanza se volvió algo incierta cuando se agregó la familia Ishtar a la mezcla. En términos de números, la familia Ishtar era una de las más grandes de la ciudad con numerosos aventureros de nivel 2 y 3 y un capitán de nivel 5, lo que los convertía en una fuerza a tener en cuenta. Aún así, incluso si la familia Ishtar decidía involucrarse, Finn todavía estaba seguro de que su familia podría triunfar en una competencia de fuerza directa. Desafortunadamente, no todos los juegos de guerra estaban diseñados para ser competencias de fuerza absolutas, y el equilibrio se volvió aún más incierto al tener en cuenta la influencia que ejercía la propia Ishtar. Como diosa de la belleza y la lujuria, Ishtar era el objeto del deseo de muchos de los dioses masculinos de Horario e incluso de algunas diosas. Esto significaba que cualquier solicitud de ayuda de Ishtar podría potencialmente traer a una docena de otras familias a la ecuación de su lado si se declaraba un juego de guerra. Si casi cualquier otra familia intentara tal coalición, casi con certeza sería derribada por los Denatus, pero con muchos dioses literalmente rogando por una oportunidad de ganarse el favor de Ishtar, la posibilidad de que se permitiera una alianza estaba ahí. Y eso sin siquiera considerar la posibilidad de que Ishtar simplemente usara su encanto para influir en la mayoría de los otros dioses y lograr que aceptaran una alianza de esa manera. La familia Loki era fuerte, lo suficientemente fuerte como para luchar contra varias otras familias en un juego de guerra y aún así salir victoriosos. Pero cuantas más personas se añadieran a la ecuación, más incierto sería el resultado y, si se seleccionaba un tipo de juego de guerra que favoreciera a grandes números, las cosas podrían ir muy mal para la familia Loki. Finn fue aclamado como el mejor estratega y comandante de Horario, pero incluso él se sentía incómodo con ese tipo de probabilidades. Aún así, existía la posibilidad de que todos estos temores no sirvieran para nada y que este asunto pudiera resolverse con que la familia Lucifer simplemente ofreciera una disculpa pública a la familia Loki. Finn esperaba que este fuera el caso, pero antes de enviar a alguien a intentar hablar con la familia Lucifer, quería tener una mejor idea del tipo de personas que eran y, en particular, qué tipo de dios dirigía la familia. No me gusta la idea de acercarme a otra familia con tan poca información sobre ellos, dijo Finn a sus compañeros. Y a menos que queramos enviar gente para que empiece a interrogar a la gente de la ciudad, parece que solo hay una forma de reunir la información rápidamente. Loki y Gareth miraron a Finn con las cejas levantadas mientras Rivería se movía sobre sus pies y adoptaba una expresión de inquietud. Los tres parecían ver a dónde iba Finn. Por favor, dime que no estás planeando enviar a miembros de nuestra familia a semejante guarida de depravación, dijo Rivería, claramente en contra de la idea.
A menos que puedas pensar en una forma más rápida de obtener información útil sobre ellos, entonces parece ser la forma más sencilla de proceder, respondió Finn con una sonrisa de disculpa al alto elfo. La expresión de Rivería cambió a un ceño ligeramente fruncido ante las palabras de Finn y los otros dos tararearon para sí mismos ante la sugerencia del capitán. Supongo que no tienes a nadie en mente para esta misión en particular, ¿verdad? Preguntó Gareth mientras intentaba pensar en quién en su familia podría ser adecuado para esta tarea. Finn soltó una risita y asintió. Sí, de hecho, puedo pensar en una persona en la que confío para esta misión en particular. Lucifer dejó escapar un largo suspiro mientras se inclinaba hacia adelante en su silla y se pellizcaba el puente de la nariz con la mano derecha. Entonces, para resumir, después de estar abrumado por la vergüenza debido a los delirios de borracho de un perro en celo, pensaste que lo más apropiado era correr de regreso a la mazmorra y luchar contra todos los monstruos que pudieras encontrar entre los pisos 1 y 5, ¿correcto? Belle solo pudo asentir con la cabeza tímidamente desde su posición sentada en el sofá de su habitación. El joven había estado dormido durante la mayor parte del día y solo se había despertado poco tiempo antes del anochecer, encontrando a un preocupado Lucifer y a un estoico más sentados en su habitación esperando a que despertara. Los dos le habían preguntado cómo había resultado herido y él había explicado su inmersión nocturna en The Dungeon después de dejar a la anfitriona de la fertilidad. Mientras hablaba, la expresión de Lucifer había cambiado de preocupación a exasperación, mientras que Mace simplemente había puesto los ojos en blanco ante la decisión de Belle. Después de que Belle terminó, Mace simplemente dejó escapar un suspiro irritado y se inclinó tan cerca de Belle que sus narices prácticamente se tocaban. Tus acciones casi me convierten en una mentirosa, había dicho en un tono gélido que le provocó escalofríos en la espalda a Belle. La próxima vez que hagas algo así, te prometo que los dolores que sientas ahora no serán nada comparados con lo que sentirás cuando termine contigo. Y con esas palabras Mace se dio la vuelta y salió de la habitación, diciéndole a Lucifer que ella supervisaría el club de abajo. Belle había comenzado a relajarse cuando Lucifer le había pedido que tomara asiento en el sofá para que pudieran mirarse mejor a los ojos mientras hablaban, una solicitud que Belle había cumplido de inmediato. Ahora Lucifer estaba desplomado hacia adelante en su asiento mientras trataba de entender la lógica de Belle mientras Belle se movía nerviosamente donde estaba sentado, la atmósfera de la habitación le recordaba las pocas veces que su abuelo lo había sentado para disciplinarlo. Después de un momento, Lucifer pareció haber ordenado sus pensamientos y se sentó derecho nuevamente, con los ojos enfocados en Belle y el ceño fruncido en sus labios. Belle, ya sabes lo que pienso sobre la gente que persigue sus deseos, comenzó Lucifer. Siempre me alegra ayudar a alguien a soltarse y perseguir lo que quiere. Sin embargo, eso no significa que apruebe que la gente se lance a la aventura sin pensar lo más mínimo en la seguridad. Por ejemplo, nunca le recomendaría a alguien que intentara hacer paracaidismo sin comprobar primero su paracaídas. Belle no tenía idea de lo que era el paracaidismo o un paracaídas, pero mantuvo la boca cerrada mientras Lucifer continuaba. Te dije que después de que obtuvieras tu habilidad no permitieras que se te subiera a la cabeza, ¿recuerdas? Preguntó el diablo mientras seguía mirando a Belle directamente a los ojos. El hecho de que tengas una habilidad que te ayude a crecer más rápido no significa que puedas ir directamente a la mazmorra por ti mismo y contar con que tus estadísticas mejoradas te permitan superar lo que aparezca frente a ti. Parecías medio muerto cuando entraste al vestíbulo esta mañana, como si todo lo que hubiera hecho falta fuera un buen golpe más de un goblin y te encontrarías en un viaje de ida a Tenkai. Belle se movió inquieto ante eso, apenas recordando su viaje a casa después de dejar The Dungeon. Recordó que le había costado un tremendo esfuerzo llegar a Salomé y que acababa de encontrarse con Lucifer antes de desmayarse, pero aparte de eso, la mayor parte de su viaje de regreso fue confuso. Al ver a Belle tan incómodo, Lucifer dejó escapar otro suspiro cansado y se inclinó hacia adelante nuevamente. Solo prométeme que no volverás a bucear en mazmorras a altas horas de la noche, ¿de acuerdo? Dijo Lucifer con un tono cansado, su expresión cambió para ofrecerle a Belle una pequeña sonrisa. Porque, inmortal o no, todo este estrés no puede ser bueno para mí. Belle sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza al darse cuenta de lo mucho que sus acciones y sus repercusiones habían preocupado a su dios y le ofreció a Lucifer una reverencia tan profunda como pudo reunir mientras estaba sentado en el sofá. Prometo que no volveré a cometer este error, Lord Lucifer. Dijo Belle, sus palabras llenas de sinceridad. Por favor, acepte mis disculpas por preocuparlo y extrañar tanto a Mace.
Lucifer aceptó la disculpa de Bell con un simple asentimiento, sintiendo que volvía a sentirse incómodo cuando Bell actuaba con respeto hacia él. De repente, sintiéndose incómodo con la conversación, Lucifer se puso de pie y se dirigió a la puerta, volviéndose para mirar a Bell con la mano en el pomo. Recuerda, no más inmersiones nocturnas en mazmorras. La próxima vez que hagas otra maniobra como esa, dejaré que Mase te atrape. Y al ver que Bell se congelaba, Lucifer procedió a abrir la puerta y salir. La mente de Lucifer todavía se sentía extrañamente confusa mientras comenzaba a bajar lentamente las escaleras, algo que parecía suceder cada vez que pasaba largos periodos de tiempo con Bell. Había comenzado a preguntarse si la conexión que existía entre ellos debido al Falna estaba teniendo más efecto en él de lo que originalmente pensó que tendría, con algunas de sus interacciones con el joven provocando emociones y sentimientos con los que realmente no estaba familiarizado. Si tuviera que compararlos con otros sentimientos más familiares, entonces diría que era algo así como lo que sentía cuando pasaba el rato con Mase, pero la comparación no era completamente precisa. Cuando realmente se concentró y pensó en sus eones de existencia, la comparación más cercana que pudo encontrar fue antes de su rebelión, antes de que su relación con sus hermanos y hermanas se hubiera ido al infierno. Estos sentimientos eran a la vez agradables y desagradables. Agradables porque lo hacían sentir cálido y apreciado, y desagradables porque le recordaban cosas en las que había intentado con mucho esfuerzo no pensar desde el día en que su padre lo expulsó y lo sentenció a gobernar el infierno. Estos sentimientos inevitablemente lo llevaron a tratar de mantener sus interacciones con Bell relativamente cortas, pero al mismo tiempo sintiendo una creciente culpa por mantener al chico a distancia. Había tratado de eliminar la culpa, buscando información y personas que pudieran ayudar a Bell, pero estas acciones aún no la habían eliminado por completo. Este estado de ánimo hosco permaneció con él mientras bajaba las escaleras y entraba en la sala principal de Salomé. Las festividades de la noche ya estaban en marcha a pesar de que el sol se había puesto hacía poco tiempo, con una gran cantidad de clientes llenando el espacio y varias chicas habiendo comenzado sus bailes. Lucifer ajustó su expresión a su habitual sonrisa de bienvenida cuando entró al espacio, no queriendo ser responsable de arrastrar la atmósfera de la habitación hacia abajo y se dirigió al bar. Mase había tomado su posición habitual detrás del mostrador y ya estaba mezclando rápidamente varias bebidas mientras se sentaba cerca de ella. Apenas se había sentado cuando encontró un vaso de su whisky favorito colocado frente a él y envió un sentimiento de agradecimiento hacia Mase. El demonio claramente conocía a su señor lo suficientemente bien como para tener el vaso preparado antes de que incluso hubiera terminado su descenso por las escaleras. Lucifer tomó el vaso y se giró en su asiento para mirar hacia el club. La vista de tanta gente relajándose y disfrutando ayudó a mejorar su estado de ánimo. Lucifer escudriñó el club desde su asiento, buscando algo o alguien interesante que lo ayudara a levantar su estado de ánimo y recuperar su habitual nivel jovial. Vio a muchos aventureros sentados juntos frente a los pequeños escenarios donde los bailarines habían comenzado a actuar, dándose palmaditas en la espalda y chocando las copas en celebración de otra incursión exitosa en The Dungeon, cuando no estaban mirando fijamente a las chicas que tenían frente a ellos. También había varios comerciantes y comerciantes adinerados que mezclaban negocios y placer mientras hablaban tanto del precio de la seda del lejano oriente como del cabello suave y sedoso de la bailarina que tenían frente a ellos. En general, una noche bastante normal para Salomé. Sin embargo, cuando Lucifer observó a la multitud, pudo ver a dos personas que no encajaban del todo con quienes los rodeaban debido a sus posturas rígidas y al hecho de que sus miradas parecían estar centradas principalmente en el suelo, levantando la vista solo ocasionalmente para echar un vistazo rápido a la habitación. Los dos eran un hombre y una mujer y claramente estaban allí juntos dada su proximidad entre sí y las palabras que intercambiaban. Lucifer sintió que su curiosidad se despertaba mientras examinaba a las dos personas jóvenes y atractivas que se veían claramente incómodas en su club. Poniéndose de pie con su bebida todavía en la mano, comenzó a caminar casualmente hacia los dos, su aparente incomodidad se hacía más evidente a cada paso. Ambos buscaban un lugar para sentarse, pero no parecían sentirse cómodos acercándose a uno de los grupos ya existentes, por lo que simplemente se quedaron allí y continuaron mirando a su alrededor con sus rostros luciendo brillantes rubores.
Los dos susurraban y no parecieron notar su aproximación mientras caminaba silenciosamente detrás de la incómoda pareja joven, y Lucifer sintió una sonrisa genuina abrirse camino en su rostro cuando se detuvo directamente detrás de los dos. Esto podría ser divertido, pensó el diablo antes de hablar en voz alta para que la pareja lo escuchara. No creo haberlos visto aquí antes. Durante sus 8 años como aventurero en la familia Loki, Raúl Nord había sido llamado a desempeñar casi cualquier papel que un aventurero pudiera ser llamado a desempeñar. Había actuado como partidario, mensajero, miembro de la vanguardia, miembro de la retaguardia, como apoyo de largo alcance, líder secundario y como asistente del capitán de su familia en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Los únicos roles que no había sido llamado a desempeñar habían sido los de mago y sanador debido a su falta de magia. Y, por supuesto, el papel de espía que su capitán le había pedido que desempeñara esta noche. Raúl respiró profundamente y luego exhaló lentamente en un intento de calmar sus nervios mientras se encontraba fuera de la entrada del Salomé, el club que su líder le había dicho que era propiedad de la misma familia a la que pertenecía la amazona que había vencido a Bete. El edificio era bastante grande y estaba hecho al estilo del desierto de Cayos, o al menos lo que le habían dicho a Raúl que era el estilo de esa región. Estaba vestido de manera diferente a su equipo habitual de aventurero, con la ropa informal que usaba los días que no ingresaba a The Dungeon. También tenía un monedero bastante grande en la cintura que su capitán le había dado para ayudarlo con su infiltración esta noche. Varias horas antes, Raúl había sido llamado a la oficina de su capitán y le habían preguntado si estaría dispuesto a ir al distrito de entretenimiento esa noche y escuchar cualquier información sobre la familia Lucifer. Raúl se había sorprendido comprensiblemente por la solicitud y había preguntado por qué habían elegido preguntarle a él de entre todas las personas, a lo que su capitán había respondido que ya había demostrado que era capaz de resistir las tentaciones del distrito de entretenimiento. Esta declaración había hecho que Raúl se sonrojara profusamente al recordar su última, y única, visita a dicho distrito. Habían pasado unos 5 años, justo después de que Raúl cumpliera 16, cuando se había atrevido a aventurarse en el distrito del entretenimiento. Su razón para ir había sido la estúpida esperanza de que al experimentar lo que el distrito tenía para ofrecer podría madurar más y ganar más confianza. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de hacerlo, no pudo atreverse a cruzar esa línea y simplemente se contentó con tomar la mano de una prostituta mientras los dos hablaban durante un rato antes de huir avergonzado. Sin embargo, la humillación de Raúl solo empeoraría cuando llegó a casa y se encontró con nadie menos que Rivería al despertar por la puerta principal de Duilid Manor. El alto elfo de alguna manera había podido decir dónde había estado por el olor persistente del distrito de entretenimiento y la prostituta en su cuerpo y había procedido a interrogarlo a reprenderlo en voz alta allí mismo en el vestíbulo de la mansión. Raúl finalmente había podido calmar al alto elfo jurando que en realidad no había hecho nada más que tomar la mano de una prostituta, pero el daño a su reputación ya estaba hecho debido a las numerosas personas que habían venido a ver qué había molestado tanto a Rivería. Durante años después, Raúl había sido objeto de los susurros burlones de la mayoría de los otros hombres de la familia Loki y nunca había regresado al distrito de entretenimiento hasta esta noche. Mientras Raúl se paraba frente a Salomé y recordaba su humillación, sintió un ligero pellizco en su mejilla izquierda y dejó escapar un breve grito antes de girarse para mirar a su inesperado compañero para esta misión. Anakiti Autumn, conocida por sus amigos simplemente como Aki, lo miraba con fría desaprobación, su disposición normalmente amistosa hacia él había desaparecido. Aki había pasado por la oficina del capitán para entregar algunas estimaciones sobre cuánto Valis necesitarían para financiar adecuadamente su próxima expedición y había escuchado a fin darle a Raúl su misión para la noche. Más tarde, cuando Raúl se estaba yendo para su misión, había encontrado a Aki esperándolo junto a la puerta principal, vestida con algunas prendas casuales propias y dejando en claro que lo acompañaría, quisiera o no. «Deja de mirar boquiabierto y entremos», susurró Aki mientras se inclinaba hacia Raúl. «Estamos llamando la atención con solo quedarnos aquí». Raúl miró rápidamente hacia atrás y vio de qué estaba hablando Aki. En ese momento, había varias prostitutas que enviaban miradas interrogativas a los dos jóvenes que habían estado parados afuera del Salomé durante varios minutos. También había varios hombres que miraban a Aki con claro interés y solo se les impidió acercarse a la encantadora joven gata por su proximidad a Raúl, claramente esperando ver si permanecían juntos o separados.
Ver esto fue suficiente para finalmente fortalecer la resolución de Raúl y tomó la mano de Aki y los condujo a los dos al club. Ana Kitty fue tomada brevemente por sorpresa por las acciones de Raúl antes de agarrar su mano con la suya mientras caminaban juntos a través de las puertas. Después de haber escuchado la discusión de Raúl y Finn, había esperado a que Raúl se fuera antes de acercarse a Finn y preguntarle por qué estaba enviando a Raúl a tal misión. Finn había explicado que era porque sus opciones para reunir información en el distrito de entretenimiento eran limitadas. Los ejecutivos de su familia casi con certeza serían reconocidos antes de que siquiera pusieran un pie en el distrito y probablemente habría algunas preguntas bastante incómodas sobre por qué estaban allí, dañando potencialmente la reputación de la familia. Esto no era algo que Finn pudiera permitir ya que sus propias aspiraciones requerían que él y los asociados con él tuvieran una reputación impecable. Además, Riveria había vetado firmemente cualquier posibilidad de enviar a Ice o cualquiera de las otras chicas a cualquier lugar cerca de una guarida de mala reputación. Potencialmente podrían acercarse a un grupo como la familia Hermes y pedirles que recaben información sobre la familia Lucifer, pero eso llevaría tiempo y permitiría que la situación se agravara. Por lo tanto, Finn sintió que era mejor enviar a uno de los miembros menos conocidos de su familia para reunir información y Raúl ya había demostrado que podía resistir las tentaciones que ofrecía el distrito. Aunque Ana Kitty podía entender el razonamiento detrás de la decisión de su capitán, eso no significaba que la aprobara o que fuera a aceptarla en silencio. Porque, si bien por lo general tenía más fe en Raúl que el hombre en sí mismo, la idea de que él entrara solo al distrito del entretenimiento la llenaba de una mezcla profundamente desagradable de ira, náuseas y algo más que no podía entender del todo, o no quería admitir ante sí misma. Entonces, después de terminar con Finn, se había cambiado por algo de su ropa informal y había esperado junto a la puerta principal a que Raúl se fuera. Los dos entraron al club y se encontraron en una gran sala llena de gente sentada en varias mesas bajas o apiñada alrededor de pequeños escenarios donde hermosas mujeres bailaban en varios grados de desnudez. Raúl se detuvo una vez que estuvieron en la sala y pudo ver claramente lo que estaba sucediendo adentro. Su rostro se calentó al ver a las chicas bailando y se congeló en el lugar hasta que sintió que su mano derecha era apretada con fuerza. Esto hizo que volviera a la realidad y se giró para mirar a Aki, que tenía una sonrisa fina como una navaja en su rostro y una mirada en sus ojos que prometía algo peor que un fuerte apretón si seguía mirando a las chicas en el escenario. Esto llevó a Raúl a tragar saliva y echar otro vistazo alrededor de la sala, teniendo cuidado de no dejar que sus ojos se detuvieran en las bailarinas. El club estaba lleno de personas que parecían ser aventureros como él o comerciantes y comerciantes. Raúl pudo reconocer a varios aventureros de clase alta de varias familias diferentes esparcidos por el club y se alegró de que todos parecieran estar concentrados en los bailarines en caso de que lo reconocieran a él o a Aki. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando vio a la amazona que había vencido a Bete atendiendo la barra a donde actualmente estaba colocando un vaso frente a un hombre de cabello oscuro con ropas similares a las que usaban los asesores en el gremio. Sin querer ser notado por ella, Raúl se movió a sí mismo y a Aki lejos de la entrada y caminó hacia un grupo reunido alrededor de uno de los escenarios, tratando de esconderse parándose lo suficientemente cerca para parecer parte del grupo, pero manteniéndose a sí mismo y a Aki lo suficientemente lejos como para que pudieran susurrar entre sí y probablemente no ser escuchados. ¿Ves algún dios?, preguntó Raúl mientras se inclinaba hacia Aki. No, respondió Aki. Pero veo a la amazona en el bar, así que podemos estar seguros de que este es el lugar correcto. Raúl asintió e hizo todo lo posible por no inquietarse ni hacer nada que pudiera hacer que él o Aki se destacaran. Sintiéndose inseguro sobre cómo proceder, comenzó a moverse hacia una mesa baja que estaba vacía, pero se detuvo cuando sintió que tiraban de su mano en otra dirección. Al girar la cabeza, vio que Aki giraba la suya mientras intentaba guiarlos en otra dirección. ¿Dónde quieres sentarte?, preguntó Raúl. Creo que podrían ser un buen lugar para empezar, respondió Aki, señalando con la cabeza a un grupo de comerciantes que estaban sentados a poca distancia. A los comerciantes les encanta chismorear, así que tal vez sepan algo útil. No lo sé, dijo Raúl, que no estaba del todo de acuerdo con el plan. No estoy seguro de que acercarse a los demás sea lo mejor. ¿Y si nos reconocen? Creo que probablemente sería mejor simplemente sentarse y escuchar lo que dicen los demás mientras se intenta no llamar la atención. Aki consideró la sugerencia de Raúl, pero negó con la cabeza después de unos segundos. No parece una buena manera de obtener información.
Podrías sentarte en esa mesa toda la noche y solo escuchar a la gente presumiendo entre sí o coqueteando con las bailarinas. Pero no sabemos qué piensa esta gente sobre la familia Lucifer, replicó Raúl. Si empezamos a hacer preguntas abiertas como esa, podrían decidir decírselo a la amazona en el bar y entonces estaremos en serios problemas. Pero también llamaremos la atención si nos quedamos sentados solos y no hablamos con nadie más. Aki miró a Raúl con los ojos entrecerrados. ¿O estabas planeando intentar charlar con algunas de las bailarinas? No. Raúl negó y desvió la mirada. Esto resultó ser un error, ya que sus ojos se dirigieron directamente a una chica gato de cabello rubio que estaba bailando a poca distancia y acababa de quitarse la parte superior de su atuendo. Sonrojándose furiosamente, volvió a mirar a Aki, quien frunció el ceño ligeramente porque había podido seguir la mirada de Raúl con la suya. Ese rubor en tu rostro podría sugerir lo contrario, dijo Aki mientras la fina sonrisa de antes regresaba, esta vez acompañada por un tono frío en la voz de Aki. Solo estoy tratando de pensar en la mejor manera de seguir las órdenes del capitán. Insistió Raúl. Sabes que no vengo a lugares como este, ¿verdad? Sé que ya no vienes a lugares como este, fue la fría respuesta de Aki. ¿O crees que me olvidé de lo de hace 5 años? Fue un error de una sola vez y lo sabes. Replicó Raúl, sintiendo que el recuerdo de esa vergüenza salía a la superficie. Nunca dijiste nada sobre eso antes. Eso fue porque pensé que nunca elegirías volver aquí otra vez. Dijo Aki, su piedra fría se evaporó cuando la ira invadió su voz. No tenías que aceptar esta misión. Podrías haberla dejado en manos de otra persona. El capitán me eligió para esto porque pensó que yo era el mejor elegido para esto. Respondió Raúl, con un poco de calor comenzando a invadir su voz. Quizás no pueda hacer mucho bien, pero me niego a decepcionar al capitán de esa manera. Aki estaba a punto de replicar cuando otra voz inesperada habló de repente detrás de ellos. No creo haberlos visto aquí antes. Sorprendidos, los dos cerraron la boca de inmediato y se giraron para mirar al que les hablaba. Era un hombre apuesto, de cabello y ojos oscuros, que vestía un traje oscuro de tela cara pero de diseño sencillo. Los miró a los dos con una sonrisa amistosa mientras levantaba la mano y bebía un sorbo del vaso que sostenía. El hombre tenía un aire jovial a su alrededor y los dos comenzaron a relajarse antes de recordar dónde estaban. Es la primera vez que venimos, dijo Raúl mientras se frotaba la nuca con una expresión avergonzada en el rostro. Nos enteramos de la existencia de este club hace poco y queríamos visitarlo. Bueno, siempre me alegra dar la bienvenida a los recién llegados a mi club, dijo el hombre mientras les ofrecía una pequeña reverencia y extendía los brazos a los costados. Soy Lucifer Morningstar, el orgulloso propietario de este excelente establecimiento. Por favor, háganme saber si tienen alguna pregunta sobre lo que tenemos para ofrecer aquí. Raúl y Anakiti sintieron un escalofrío cuando el ahora nombrado Lucifer hizo su presentación y ambos sospecharon al instante. Ninguno de los dos percibió ninguna aura divina que emanara del hombre, así que o bien lo estaba ocultando o era un mentiroso. Aki puso palabras a sus dudas después de superar la sorpresa inicial. ¿De verdad eres el señor Lucifer, el nuevo dios que se ha instalado en el distrito del entretenimiento? Preguntó Aki con claro escepticismo. No quiero ser grosera, pero no puedo sentir ninguna aura divina en ti y pretender ser un dios es algo muy importante. De hecho, soy el nuevo celestial que se ha instalado en este hermoso distrito, respondió Lucifer, usando deliberadamente la palabra celestial en lugar de Dios. Prefiero disfrutar de la ciudad sin anunciar abiertamente mi verdadera naturaleza. Considero que el asombro y la preocupación que acompañan a una aura divina son una molestia molesta cuando interactúo con la mayoría de los mortales. Pero si todavía eres escéptico. Lucifer dejó de hablar y pareció concentrarse por una fracción de segundo y luego los dos se sorprendieron nuevamente cuando sintieron que una aura divina los invadía por unos segundos antes de desaparecer. Los dos miraron a Lucifer con sorpresa cuando él controló su aura nuevamente y volvió su atención hacia ellos. Lamento haber dudado de ti, Lord Lucifer, dijo Aki mientras la preocupación se apoderaba de ella. Había estado esperando evitar cualquier interacción directa con la deidad cuya familia habían venido a investigar y allí estaban ella y Raúl, parados directamente frente a él con su atención centrada directamente en ellos. Oh, no hay necesidad de disculparse, querida, lo siento, creo que no recuerdo sus nombres. Soy Raúl y ella es Aki, respondió Raúl rápidamente, haciendo todo lo posible por recordar no decir ninguna falsedad cuando hablaba con un dios, ya que podrían verlo al instante.
Es un placer conocerte, pero estoy empezando a pensar que este podría no ser el lugar para nosotros, así que si nos disculpas. Con esas palabras, Raúl intentó dirigirse hacia la salida, pero se detuvo cuando Lucifer extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Los dos mortales se congelaron mientras miraban a Lucifer con preocupación. Espera un momento, dijo Lucifer. No hay necesidad de salir corriendo ni de sentirse avergonzado. Creo que los dos están aquí por una razón muy específica, ¿correcto? Una que, te aseguro, muchas personas han venido aquí antes que tú para saciarse también. Raúl y Jackie sintieron que se les abría un agujero en el estómago ante las palabras de Lucifer y tuvieron que luchar contra el impulso de no esquivar a la deidad y escapar hacia la salida. ¿Y qué razón podría ser esa? Tartamudeó Raúl y sintió que Aki le apretaba la mano con preocupación a su lado. Por supuesto que queréis experimentar, dijo Lucifer mientras quitaba la mano del hombro de Raúl. No sois la primera pareja que viene aquí buscando darle un poco de sabor a las cosas, ¿eh? Fue la única respuesta que Raúl y Aki pudieron pensar en dar a la declaración del diablo. Y les diré lo que le digo a cada una de esas parejas. Y con esas palabras Lucifer levantó su mano libre de nuevo y les dio a ambos palmaditas en el hombro en señal de apoyo. Bien por ustedes dos. De verdad, creo que es una verdadera señal de lo dedicados que son a su relación el que ambos hayan acordado venir aquí juntos para probar algo nuevo, ¿eh? Fue la respuesta continua de ambos. Quiero decir que tiene mucho sentido cuando lo piensas. Hacer lo mismo una y otra vez puede volverse un poco aburrido después de un tiempo, así que tiene sentido intentar agregar algo o alguien nuevo a la mezcla para mantener las cosas emocionantes. Lucifer continuó aparentemente sin darse cuenta de la verdadera razón de su sorpresa. Ahora sé que la mayoría de la sociedad puede optar por menospreciar tales actividades, pero todas las relaciones que he visto en las que la pareja elige aceptar experimentar juntos como lo haces tú siempre salen fortalecidas. Así que realmente no hay necesidad de que ustedes dos estén tan tensos, simplemente relájense y disfruten. Estoy seguro de que podrán encontrar a alguien que satisfaga a los gustos de ambos si simplemente salen de sus caparazones, diablos, incluso les presentaré a algunas de las chicas que disfrutan ayudando a las parejas a experimentar. El aumento de volumen fue lo único que Raúl y Jackie pudieron pensar en hacer mientras Lucifer los guiaba suavemente hacia una mesa desocupada y los tres se sentaron. Eso no es, no estábamos aquí para, Raúl y yo no, fue todo lo que se le ocurrió decir a Aki mientras tomaba asiento. Raúl, por su parte, se quedó inquieto en su lugar con un enorme rubor cubriendo su rostro. Vamos, no hay necesidad de ponerse tan nervioso. Como dije, muchas parejas han pasado por aquí, así que nadie va a juzgarlos, dijo Lucifer mientras levantaba la mano y le hacía un gesto a una de las chicas que servían bebidas para que se acercara. Así que relájense. Quizás dejarse llevar podría ser un buen primer paso. Raúl y Jackie se quedaron momentáneamente confundidos por la sugerencia hasta que ambos bajaron la mirada y vieron que sus manos todavía estaban firmemente agarradas, habían estado agarradas juntas desde que habían entrado al club y durante toda su conversación con Lucifer. Sintiendo que sus rostros se calentaban más, los dos lentamente soltaron el agarre del otro y pusieron sus manos sobre la mesa frente a ellos. Ahí lo tienes, por más adorable que haya sido esa vista, se nota lo tenso que estás, dijo Lucifer mientras el camarero se acercaba a ellos y colocaba un vaso lleno de líquido de color ámbar oscuro frente a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tal si tomamos algo y me dices qué te interesaría probar esta noche? Raúl y Jackie tomaron largos tragos de sus vasos y trataron desesperadamente de pensar en formas de salir de su situación actual sin tratar de mentirle a un ser al que creían que no se le podía mentir. Ahora déjame ayudarte a descubrir qué es exactamente lo que estás buscando esta noche. Y con esas palabras, Lucifer se inclinó hacia Raúl y le habló en un tono más suave y penetrante. Entonces, dime, Raúl, ¿hay alguien aquí a quien te gustaría conocer mejor? ¿Qué deseas? Y con esas palabras Raúl sintió como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado o desatado mientras las palabras salían de sus labios antes de que realmente tuviera la oportunidad de pensar en cómo responder a la pregunta. Me gustaría saber más de ti, conocerte mejor, fue la respuesta irreflexiva de Raúl a la pregunta de Lucifer. Ante las palabras de Raúl, Aki se quedó quieta, temiendo que la respuesta de Raúl le diera a Lucifer una pista sobre el verdadero motivo por el que habían ido al club. Pero la respuesta de Lucifer alivió esos temores y generó otros completamente nuevos. Ante la respuesta de Raúl, Lucifer se apartó de él y su sonrisa pasó de ser de curiosidad a algo mucho más tentador.
Bueno, esa era la respuesta que esperaba oír, y Lucifer tomó otro sorbo de su bebida mientras su mirada se movía entre Raúl y Aki. Raúl se despertó lentamente con un familiar pero desagradable latido en su cráneo. Pudo reconocerlo como una resaca de las veces que había bebido demasiado mientras pasaba el rato con Cruz y los otros miembros masculinos de la familia Loki. Poco a poco comenzó a levantarse para el día cuando notó varias anomalías en la forma en que normalmente comenzaba su día. La primera anomalía era que las sábanas y la almohada sobre las que descansaba eran demasiado suaves, casi como si estuviera envuelto en seda. La segunda era que podía sentir la seda en cada parte de su cuerpo, lo que le indicaba que estaba desnudo. La tercera era que había algo cálido presionando contra el lado derecho de su cuerpo, y esa cosa se movía sutilmente en respuesta a los movimientos lentos del propio Raúl. Raúl abrió lentamente los ojos y se encontró con un techo que definitivamente no pertenecía a su sencilla habitación en Duilid Manor. Sintiéndose más confundido que alarmado, Raúl giró lentamente la cabeza de izquierda a derecha para inspeccionar la habitación desconocida en la que se encontraba, y vio que se había despertado en un dormitorio grande con paredes de piedra y techo con cortinas de color rojo brillante colgando frente a las varias ventanas grandes esparcidas por el espacio. Actualmente estaba acostado en una cama grande con sábanas de seda roja y, mientras su cabeza seguía girando hacia la derecha, vio la fuente de calor en su lado derecho. Las orejas de gato de Aki se movieron sutilmente mientras dormía mientras se acurrucaba contra el costado de Raúl, su rostro estaba contento y en paz mientras continuaba durmiendo. Por lo que vio cuando su rostro finalmente se giró para mirarla, así como por las sensaciones que provenían de su lado derecho, estaba claro que la chica gato de cabello negro estaba tan desnuda como él. Ahora que estaba concentrado en ella, incluso podía sentir la cola de Aki rozando suavemente su pierna mientras dormía. Estoy soñando, murmuró Raúl para sí mismo mientras se giraba para mirar nuevamente al techo. No era la primera vez que tenía un sueño así con su amiga de toda la vida, aunque nunca admitiría haber tenido esos sueños delante de nadie. Y aunque estaba decepcionado de que la naturaleza de este sueño no fuera tan sórdida como muchos de los otros que había tenido sobre la chica gato a lo largo de los años, todavía estaba contento con lo real que le parecía en ese momento la sensación de la piel desnuda de Aki rozando la suya. Así que decidió simplemente recostarse y disfrutar de la sensación hasta que el sueño terminara y despertara. Solo había permanecido allí un rato antes de sentir que algo cambiaba en la postura de Aki y su cola dejó de rozarlo lentamente. Volteó la cabeza lentamente hacia Aki y su mirada se encontró con los ojos oscuros de Aki mientras ella miraba silenciosamente su rostro, su propio rostro estaba casi en blanco mientras su mente lentamente evaluaba la situación. Los dos continuaron mirándose a los ojos durante varios minutos sin decir nada, y ambos esperaron a que terminara lo que asumieron que era un sueño muy lúcido. Pero a medida que pasaban los minutos y ambos continuaban encontrándose en la misma situación, sus rostros gradualmente comenzaron a calentarse a medida que la realidad de su situación comenzaba a asimilarse. Aki fue la primera en reaccionar, su expresión cambió de una de tranquila aceptación a una de conmoción y vergüenza hasta que dejó de mirar a Raúl a la cara y se dio la vuelta, de modo que quedó de espaldas a él. Raúl comenzó a agarrar las sábanas con fuerza mientras sentía que su corazón latía cada vez más fuerte y más rápido y luchaba por encontrar algo, cualquier cosa, que decir. «Buenos días». Fue todo lo que finalmente pudo decir Raúl después de que transcurriera otro minuto. Aki lo miró por encima del hombro y luego volvió a girar la cabeza para mirarlo desde otra dirección. «Buenos días» fue su respuesta murmurada unos segundos después. Continuaron reflexionando sobre la incomodidad de su situación durante otro minuto antes de que Raúl no pudiera soportar más el silencio. «¿Sabes dónde estamos?» Aki no dijo nada, solo meneó la cabeza para demostrar que no lo hacía. «Iré a intentar averiguarlo». Mientras Raúl comenzaba a levantarse y a moverse hacia el borde de la cama a su izquierda, de repente sintió que algo suave se envolvía alrededor de su muñeca derecha. Al girarse, vio que Aki lo estaba mirando por encima del hombro nuevamente y había enrollado su cola alrededor de su muñeca para evitar que se fuera. Captando la indirecta, Raúl regresó a su posición anterior y esperó a que la chica gato dijera algo. «¿Te arrepientes de esto?», dijo Aki con cierta vacilación. Raúl sintió que su rostro se calentaba nuevamente ante su pregunta, pero sacudió la cabeza para demostrar que no era así. «¿Y tú?», preguntó Raúl a su vez. Aki se tomó un momento para responder antes de darse la vuelta nuevamente para quedar mirando hacia Raúl nuevamente.
No, fue su única respuesta mientras su propio rostro se sonrojaba nuevamente. Los dos simplemente se quedaron allí y continuaron mirándose mientras ambos pensaban qué decir a continuación. Entonces, ¿ahora estamos? ¿Eso significa que estamos? Intentó decir Raúl, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Creo que sí, dijo Aki mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. A menos que pienses que dejaría pasar esto después de que me quitaste algo tan importante. ¿Cómo es ese dicho que tanto les gusta a los dioses para este tipo de situaciones? Será mejor que asumas la responsabilidad o algo así. Raúl soltó una risita rápida mientras seguía mirando el rostro sonriente de Aki y asintió. La ansiedad y la incomodidad anteriores habían desaparecido en su mayoría en ese momento y los dos comenzaron a relajarse nuevamente. Cuando lo pones así, no tengo muchas opciones, ¿verdad? Dijo Raúl. No, realmente no, contestó Aki con una sonrisa ligeramente más amplia. Raúl estaba a punto de responder cuando escuchó que una puerta se abría detrás de él y se giró para ver la figura muy familiar de Lucifer saliendo de un pasillo corto hacia un costado de la habitación. El diablo estaba frotando su cabello con una toalla y, al igual que Raúl y Aki, estaba completamente desnudo. Bueno, me alegra ver que los dos están despiertos, dijo Lucifer mientras terminaba de secarse el cabello y se colocaba la toalla sobre los hombros, sin hacer ningún intento de cubrirse frente a ellos. Lo siento, tuve que levantarme un poco temprano, pero después de la diversión de anoche supuse que estarían dormidos un rato más. Al oír la palabra la diversión de anoche, la pareja que estaba en la cama volvió la mirada hacia la cama y sus ojos encontraron casi de inmediato una marca en la almohada a la izquierda de Raúl, así como signos de que las sábanas también habían sido removidas de ese lado de la cama. La pareja se quedó boquiabierta por la sorpresa mientras Lucifer continuaba. Aunque debo admitir que la resistencia que ustedes dos demostraron fue bastante impresionante, así que tal vez no debería sorprenderme que sean capaces de recuperarse tan rápido. Lucifer le envió una sonrisa maliciosa a Raúl. Recuerdo especialmente que Raúl era bastante bueno en recuperarse rápidamente, ¿verdad, Aki? Los dos se quedaron congelados en la cama mientras Lucifer se dirigía a un armario y comenzaba a preparar su ropa para el día. Destellos de recuerdos de la noche anterior comenzaron a aparecer en sus mentes y los dos se quedaron rígidos mientras intentaban procesar todo. Las duchas son gratis si quieren refrescarse, y podrían entrar juntos si quieren ahorrar algo de tiempo. Lucifer se volvió hacia ellos dos y les ofreció otra sonrisa invitante. Aunque si no tienen prisa, no me importaría unirme también. Después de todo, ¿qué sentido tiene una ducha lo suficientemente grande para 6 si nunca la usan? Eso no será necesario. Soltó de repente Aki, con Raúl prácticamente catatónico a su lado. De hecho, tenemos que reunirnos con algunas personas pronto, así que nos iremos. Aki saltó de la cama, sin importarle que su cuerpo desnudo fuera claramente visible para Raúl o Lucifer, y comenzó a juntar frenéticamente su ropa y la de Raúl tan rápido como pudo. Se puso su ropa tan rápido como pudo y arrojó la de Raúl directamente hacia él, lo que lo incitó a comenzar a moverse nuevamente después de que ella le arrojara los pantalones directamente a la cabeza. En menos de un minuto, ambos estaban vestidos nuevamente, aunque sus ropas estaban notablemente arrugadas y torcidas en algunos lugares. Bueno, está bien, dijo Lucifer mientras comenzaba a vestirse a un ritmo mucho más tranquilo. Entiendo que puede llevar un tiempo acostumbrarse a las cosas nuevas, pero recuerda que siempre eres bienvenido a volver. Disfruté bastante la noche de ayer y no me importaría repetir algunas funciones, si me entiendes. Raúl y Aki simplemente asintieron rápidamente en reconocimiento de sus palabras y luego comenzaron a dirigirse hacia la salida lo más rápido que pudieron. Justo cuando llegaron a la puerta, Lucifer los llamó detrás de ellos. Ah, y Raúl, le dijo Lucifer al joven que tenía la mano en el pomo de la puerta. Recuerda tener más confianza. Hablando por experiencia propia, tienes todo el derecho a tener más confianza, dado lo que hiciste y las bendiciones que los dioses decidieron darte. Ante esas palabras, Lucifer hizo un gesto hacia el cuerpo de Raúl y luego levantó las manos, separadas por una buena distancia, antes de darle una sonrisa alentadora y 2 pulgares hacia arriba. Raúl se sonrojó una vez más ante el elogio bastante inesperado, pero no particularmente desagradable. Aki también se sonrojó cuando su mente inmediatamente recordó varios recuerdos de la noche anterior que respaldaban mucho la declaración de Lucifer. Asintiendo rápidamente con la cabeza ante la declaración de Lucifer, Raúl abrió la puerta y rápidamente la atravesó con Aki pisándole los talones.
Los dos corrieron por las escaleras y luego salieron por la entrada y hacia la calle, que ahora estaba iluminada por la luz del sol, y les dijo que ya era media mañana con su posición. Los dos se tomaron un momento para tratar de recomponerse antes de comenzar a caminar lentamente hacia la salida del distrito. Los dos se movían incómodamente cada vez que sentían que alguien los miraba mientras comenzaban lentamente su larga marcha de regreso a Duilid Manor, habiendo completado su misión de alguna manera. Después de todo, tanto Raúl como Ana Kitty podían decir con un buen grado de confianza que habían aprendido mucho sobre Lucifer, aunque lo que habían aprendido no coincidía exactamente con lo que Finn los envió a buscar allí.